Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén acompañando y nos estén mirando. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a nuestro cuarto episodio de Mañanas de Encuentro. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, de la Patagonia, Argentina. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, nos encontramos acá con mi colega para abrir un espacio de pausa, reflexión y presencia. En este espacio traemos una palabra que no para definirla desde la teoría, sino más bien desde la práctica, desde cómo la vamos habitando nosotras. La vamos a recorrer paso a paso a través de estas 4 paradas que hemos nombrado con mi colega, que son ¿qué surge y qué nos conecta esta palabra que traemos a trabajar? Bienvenido, Clara, ahí te estoy recibiendo. ¿Qué me trae? ¿Cómo cambió nuestra vida cuando empezamos? Ahí estaríamos de nuevo. ¿Y qué tiene de positivo cuando la llevamos a la práctica? Ahí estoy viendo, no quiero tocar nada. Bienvenidos a todos que se siguen sumando. ¿Cómo estás, Clarita? Muy buenos Hola, días. Ale, buen día. ¿Me ves hoy? Hoy no te veo tampoco. Estamos como para en el mundo que me quiero bajar. Le estaba diciendo, bueno, que traemos una palabra todos los miércoles en la cual la pasamos por estas 4 estaciones que nombramos nosotras. Así que los invitamos a quedarse hasta el final, a dejar que esta palabra, perdón, haga su propio movimiento dentro tuyo. Y si sentís que este contenido puede servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas. Así que, Clara, yo ya me presenté, te dejo el espacio para que te presentes y compartas si querés compartir algo antes que empecemos este vivo. Bueno, el vivo ya Bueno, empezó, pero empezar a desarrollarlo. bueno, muchas gracias, Ale. Buen día a todos los que se vayan sumando en este día miércoles, mitad de semana. Estamos ya terminando el mes de enero. Bienvenidos a todos. Y bueno, mi nombre es Clara López Altaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar. Eh, Y bueno, es un gusto al estar compartiendo estos espacios, trayendo una palabra de cómo la atravesamos nosotros y, y lo que nos llevó, porque de alguna manera atravesar esto es lo que nos fue permitiendo el cambio. Hacernos preguntas, responderlas, observarnos en nosotros y desde ahí compartirlas, que es lo que hacemos ahora. eh, nos llevó a ir aplicándola en nuestro día a día, en nuestra vida y a ir mejorando en ese sentido, porque el hecho de verla y entenderla para nosotros, eso nos permitió también poder hacerlo diferente si en algún punto estábamos eh, haciendo eh, algo diferente, mejorando después de esto. Y bueno, la palabra que trajimos hoy es la palabra empatía. Y es una palabra para mí que está muy de moda, como muchas, eh, pero no todos sabemos lo que realmente significa esa palabra eh, y qué es lo que o cómo vive una persona siendo empática. Entonces me pareció muy interesante esta palabra, como te decía, para observarme a mí primero, que es lo que cuando nos toca hacer este trabajito nos pasa. Así que compartime, no sé si quieres empezar vos contándome qué es lo que te surgió con esta palabra. Dale, bueno, antes de empezar te quiero decir que nos están viendo de Alemania, Berlín. Te Ah, aclaro. mira. Así que hasta allá llegamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los Muchísimas gracias, entonces, y bienvenido. que están desde el otro lado. Así que bueno, qué me surge, Clara, cuando, o sea, qué me surge, con qué me conecta esta palabra, como vos decías, que hoy se escucha por todos distintos contextos, ¿no? Empatía, compasión, ¿no? Presencia. Así que cuando escucho esta palabra, lo primero que me surge es presencia. Presencia, pero presencia en serio, ¿viste? O sea, no resolver, no aconsejar,
no explicar, simplemente estar. Y me conecta con algo tan simple como poder estar con alguien sin tener que hacer nada más. Estar. Muchas veces escuché esto de empatía, es ponerse en el lugar del otro. Pero para mí la empatía no pasa más por estar, por sentir lo que el otro siente, sino más bien reconocer lo que el otro siente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces venimos de ese sistema de creencia que creemos que somos empáticos cuando sentimos el mismo dolor. Yo creo que no pasa por ahí. El que lo cree está perfecto porque es una creencia que venimos arrastrando de hace mucho, pero para mí la empatía es eh, reconocer lo que al otro le pasa, sin tener, o sea, sin sentir aunque yo no sienta el mismo dolor o lo que esté transitando en ese momento la persona. Yo creo que va más por decir, te veo, acá estoy, en qué, en cómo te puedo acompañar, en un estado presente. Bienvenidos a los que se siguen sumando. Así que, te cuento una vez, no hace mucho, creo que lo hablamos en nuestros encuentros, una vez me dijeron, no sabían cómo decírmelo, me dice, no, lo que pasa, Alejandra, que viste que vos, esto que estás como muy, con esto que, muy el camino hacia adentro, como muy con vos, y no ves noticias, y esto que no ves radio. Yo sé que por una elección personal, dice, pero vos no sos empática, me dice. Entonces, bueno, nada, obviamente eh, seguimos la conversación, pero como hablamos, cuando hay algo que del exterior a mí me mueve, me toca algún filamento, en ese momento digo stop y lo pongo ahí en pendiente, o sea, stop, algo pasó en mí con este comentario, lo dejo ahí archivado, o sea, lo pongo con un pinche, ya te voy a trabajar, a ver qué me está pasando con eso. Este, Así que yo creo que, o sea, esa frase es lo que me ayudó después cuando la empecé a trabajar, es a ordenar algo que yo, algo importante. Y justamente es eso, ¿no? Que venimos con ese sistema de creencia o con esa creencia, o por lo menos yo, con esa creencia de que ser empática es sentir el dolor del otro. Entonces, esto me hizo ordenar algo que yo creía que lo tenía ordenado, pero evidentemente en la parte lógica, no en la parte interna. Entonces, al poder entender que por no ver noticias o no escuchar radio o no leer diarios, eso no me hace demostrar ser, o sea, que soy más, que soy sensible, que soy empática, ¿no? O sea, la verdad es que yo no puedo solucionar todos los problemas del mundo, pero eso no me vuelve indiferente, o sea, me vuelve para mí mucho más responsable, porque, como digo, yo no puedo resolver el problema de Venezuela o lo que está pasando hoy en Argentina en la cordillera, pero elijo ser luz donde estoy. O sea, no lastimo a nadie, no cargo a otros mi mochila emocional, soy resolutiva con lo que con todo lo que depende de mí, eh, y acompaño de donde estoy. Entonces, para mí la empatía es eso, o sea, reconocer lo que el otro siente, aunque yo no pueda sentir lo mismo, y, y acompañar desde la presencia, o sea, no querer cambiar al otro, no querer minimizar su dolor, y sin palabras decir en estado presente te veo. Eso es lo que a mí me surge y me conecta. No sé qué te surge y qué te conecta a vos esta palabra cuando empezaste a verla nuevamente, porque la estamos viendo constantemente, renovando, actualizando, como digo yo. Sí, bueno, como te decía, es una palabra que está como muy de moda. Hay palabras que se ponen de moda y dicen, ah, soy empática, o tengo mucho amor propio. Son palabras que están muy de moda, pero a veces no sabemos bien.
a mí el ser empática en este momento me está haciendo un poquito de ruido, la verdad, porque eh, esto me llevó a indagar primero que era, más allá de que uno por ahí lo tiene como asumido, que lo sabe todo, eh, que nos pasa a muchos, y, y me empecé a preguntar esto, y me está haciendo difícil ser empática conmigo primero. Eso fue lo que me surgió. Em, Porque al estar tratando de ser empática con los demás, me olvido de mí muchas veces. Y ese tipo de preguntas o ese tipo de análisis con respecto a nosotros no lo hacemos. Queremos ser empáticos con los demás, eh, porque venimos con ese patrón de estar eh, mirando siempre al otro, preocupándonos por el otro, tratando de resolver eh, al otro por muchas veces es por cariño, porque son personas cercanas, eh, pero como te decía, esta palabra me trajo a indagar conmigo primero y a preguntarme a mí si yo de verdad soy 100% empática eh, o, o es solo en determinados momentos y con determinadas personas o situaciones. Me fui haciendo, me fui preguntando de verdad, porque digo, esto se merece un poquito más de atención. eh, entonces, si soy selectiva respecto a eso, a elegir en qué momento eh, soy empática y en qué momentos no, porque uno tiene que, cuando te empiezas a hacer estas preguntas, después tenés que ir a ver en qué experiencias, en qué momentos, en qué situaciones sí sos y en qué momentos no. Yo hice eso y llegué a la conclusión de que no estoy siendo empática en este momento, eh, o por lo menos no ahora, primero ni conmigo y después eh, selectiva con los demás. Y, y como vos decías, esto, el significado de la palabra, porque muchas veces lo usamos como que está de moda y no sabemos bien qué significa, y, y empatía es identificarse con algo, con alguien, es la capacidad de compartir sentimientos con alguien, es resonar con el mundo emocional del otro, eh, es poder ponerse en el lugar emocional, reconociendo sus vivencias, sus experiencias, sus pensamientos, sus necesidades, aun cuando no las compartas. Y eso es fundamental entenderlo, porque ahí está donde digo yo no estoy siendo empática, porque si a mí algo no me está gustando, o no es lo que yo creo, o no es lo que yo pienso, entonces ahí elijo y no estoy siendo empática en ese momento. Entonces, por eso hice esta como introspección y decir, entonces no soy, o por lo menos no en este momento. Y, y no es hacerse cargo tampoco de la emoción del otro, eh, porque muchas veces caemos en el, ay, yo pasé lo mismo, así que yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, yo viví lo mismo, y, y ahí es cuando uno empieza a cargarse con las emociones del otro, a interpretarlo, y no va por ahí, no va por ese lado. Eh, y en mi caso también lo hago, de decir, ay, yo te entiendo porque yo pasé lo mismo, yo sé de qué estás hablando porque yo también estuve ahí. Y eso no es ser empático, eso no es eh, no estar, no estás siendo empático con la otra persona. Estás, como vos decías, la vivencia y la experiencia es de la otra persona. No tiene que ver conmigo y es respetar eso, lo que le está pasando a la otra persona. Eh, Entonces ahí cuando empecé a hacerme esas preguntas y fui deduciendo esto de mí, llegué a esa conclusión. No estoy siendo empática en este momento. Eh, Así que hice un trabajito bastante personal acá y así que bueno, llegué a esa conclusión. Ahora a trabajarlo a nivel personal, pero eso viene más adelante, hasta que terminemos esto por lo menos. Así que contame vos
¿qué te trae o con qué te conectó esto? Totalmente, claro, voy a tomar eso que vos decías, esto de cuando no, hay cosas que estoy escuchando y no me gusta, entonces ahí te das cuenta que no estás siendo empática. O sea, ¿qué es lo que me trae esto es pausa? ¿Qué es lo que me trae esta palabra? Empatía, pausa. Me trae silencio, me trae humildad, pero humildad en el sentido muy profundo, o sea, bajar mi ego, o sea, soltar lo que yo sé, a mí me parece, lo que me pasó a mí no sabés. ¿Se entiende? Es la humildad de bajar, de acallar esa palabra, ese rumeo constantemente que está presente en nuestra mente, ¿no? Entonces, soltar esa voz eh, de querer ser protagonista. No sé si te pasó, te pasa, o por ahí, viste, como digo, mm, me quedé dormida, viste, me decía en el automático, esto de querer ser protagonista y justamente eso, no sabés lo que me pasó a mí, no, o sea, no te das una idea, si yo te cuento, no, lo tuyo no es nada. Entonces, es eso, ¿entendés? Es acallar esa voz, si yo pude, vos podés. O sea, ¿de dónde sacamos que si yo pude, el otro puede? ¿Viste? Entonces, para mí, ser empática es eso, es callar esa voz del ego, esa voz que está constantemente hablándote, no correr, o sea, no querer sacar tampoco rápido a la persona de la situación, del momento que está, porque tenemos un problema, ¿viste? De que queremos ser salvadores. Eh, y simplemente es sentarme al lado, simplemente sentarme al lado, quedarme en pausa, habilitar el silencio. Le tenemos tanto miedo al silencio, Clara, que es como que necesitamos hablar y decir nada. Entonces, eso, o sea, bajar la voz del ego, esa voz que constantemente te está hablando, eh, tomarme esa pausa, sentarme, estar en estado presente, habitar el silencio y, y algo muy importante que me trae que la empatía es no cargar con el dolor del otro. O sea, el cargar con el dolor del otro no me hace más empática. Pero ahora, si yo acompaño, bienvenidos a los que se siguen sumando, ahí sí estoy practicando la empatía, el acompañar con presencia, en silencio, te veo, estoy acá, en qué puedo ser útil en esta situación para vos, ¿no? Respetando sus tiempos, sus espacios. Entonces, y ahí es donde aparece esa diferencia muy sutil. ¿Te acuerdas que, bueno, en el episodio anterior hablamos de lo que es la compasión, ¿no? La diferencia que tiene es muy sutil de compasión con empatía. La compasión es un estado interno, como hablamos, algo que sucede adentro mío, que lo construyo, lo nutro, lo trabajo, que es o sea, que no tiene nada que ver no con el exterior, es algo interno. En cambio, la empatía es una forma de estar con el otro. La compasión es un estado interno y la empatía es una forma de estar con el otro, acompañar en ese silencio, en el estado de presente, te veo, estoy acá. Así que para mí es eso, la empatía me trae eso, me trae escucha, me trae validar, acompañar, no corregir, no aconsejar, no ponerme por encima, que lo mío es más fuerte que lo tuyo, no querer ser protagonista, es reconocer lo que el otro siente, aunque yo no sienta lo mismo. Eso es lo que me trae. No sé qué te trae a vos en en este. Sí, esto que decíamos, que lo hacemos mucho y creemos que por eso somos empáticos, esto de, eh, que yo también lo viví, entonces sé por lo que estás pasando. Me gustó mucho esa frase que dijiste, ahí se me fue ahora, eh, bueno, ya me voy a acordar, pero dijiste muchas frases que usamos mucho y eh, que, que creemos que le estamos ayudando al otro. Me acordaba cuando
cuando hablábamos de mi humilde opinión, queriendo ayudar al otro y a veces estamos errados queriendo ayudar. Eh, que no está mal querer ayudar, pero si la ayuda no se pide y queremos ayudar también dando consejos o opinando. Eh, y es algo que también se aprende a no hacer, no porque esté mal, sino porque le quitamos al otro eh, su propia vida y su propia experiencia. Primero que nada me trae esto de que es una emoción, que el ser empático o tener empatía es una emoción, que es una actitud, para mí es un valor personal. Eh, y esto de que me llevó a preguntarme que si soy realmente empática con el otro o no, primero que ya entendí que conmigo no, y después me fui a preguntar si era con el otro también. Eh, Esto, porque cuando estoy en presencia de la otra persona, empiezo a tener pensamientos, eh, quiero dar mi opinión, que volvemos a lo mismo, quiero dar mi punto de vista, y lo hacemos de manera inconsciente, o al menos yo de manera inconsciente muchas veces, eh, eh, y es mi punto de vista. Entonces, eh, es lo que a mí se me ocurre, lo que a mí se me cruza, cómo podría resolverlo, cómo podría solucionarlo. Y ahí me estoy involucrando desde mí, desde mi vida, desde mi experiencia, cuando en realidad la empatía es comprender lo que le pasa al otro. Como vos lo decías, vamos por el mismo lugar, creo, en este caso. Lo que le pasa al otro es respetarlo sin querer anularlo y hacer lo propio y tomar esa actitud amable. Eh, y yo decía, si mis sentimientos son iguales a los de alguien más, entonces, y, y creo que se pierde con el propio sentir ahí, se confunde, eh, ahí me doy cuenta que no soy empática. Esto porque quiero solucionarle la vida al otro, quiero eh, evitarle cosas, quiero dar mi opinión, eh, y estoy anulando en su totalidad a la otra persona, a la vida de la otra persona. También cuando me enoja el enojo del otro, viste que por ahí soy empática y me enojo con la persona que la hizo enojar a la otra persona, o, o me altera el estado emocional del otro, y vamos pensando que eso es ser empático, o quiero calmar el dolor del otro, eh, que pasa mucho esto de alguien haciendo un reclamo y tenés que ser empático y tenés que acompañarlo y tenés que reclamar de la misma manera y tenés que tomar la misma actitud. O sea, si hay una persona que está siendo agresiva y violenta, y yo tengo que ser, para ser empática, tengo que estar haciendo lo mismo que hace esa persona y me vuelvo violenta y agresiva, entonces eh, eso no es ser empático. Eh, entonces, si uno empieza a hacerse estas preguntas y empieza a saber verdaderamente qué significa, y cómo se la vive, no va a andar diciendo cosas por ahí como usando palabras de moda solo por decirlas y por creer que está siendo igual al otro. Eh, entonces, desde ahí entender eso, como vos decías, no querer vivir, eh, quitarle protagonismo a la vida del otro. Eh, me, me vino eso, como vos decías, hay una línea muy finita con lo de la compasión, pero en este caso, que es parecido, tiene que ver más con el sentir, con el acompañar desde lo emocional y no desde el hacer. Eh, y bueno, eso es lo que a mí me trajo, lo que me conectó con eso, eh, que muchas veces por querer ser empático terminamos haciendo cosas que no haríamos o que creemos que están bien y no lo están. Entonces me conecto con eso. Eh, contame vos eh,
¿Cómo te cambió el entender esto? Totalmente, Clara, o sea, te cambia el 100% porque muchas veces confundimos la empatía con conducta. Por eso son líneas muy finitas. Ya uno cree, como vos decías, dabas el ejemplo, si tengo que ser empática y si alguien está, no sé, quemando cubierta, haciendo no sé qué, rompiendo no sé qué, como ser empática es hacer lo mismo, y ahí estamos confundiendo, porque eso es una conducta, es diferente. Entonces, como te cambia muchísimo el poder comprender el significado de cada palabra, porque la confundimos, y muchas veces confundimos empatía con comportamiento. Son dos cosas diferentes. Quemar cubierta frente a la casa de gobierno es una conducta, no es empatía. Entonces, bueno, ese es, como siempre, es mi punto de vista, no es la verdad absoluta, es solamente mi punto de vista. Algunos los pueden tomar y al que le sirva bien y al que no, como siempre digo, lo dejan pasar, está todo bien, no pasa nada. Hay tantas miradas como tantos seres humanos en este planeta, así que el mío es uno más del montón. ¿Qué me cambió? Justamente eso, no confundir los significados, eh, y me cambió la forma de vincularme, claro, totalmente, porque te vinculás desde otro lugar. O sea, dejé de querer tener respuesta para todos, o para todo, no para todos, para todo, y dejé de sentir que ayudar era arreglar. O sea, ayudar era arreglando. Vos podés ayudar desde otro lugar, como te digo, desde un estado presente, desde una escucha, desde un te veo, acá estoy, y no arreglando de arreglar, ¿no? De querer ir a quemar, arreglar, matar, hacer justicia por manos propias, ¿se entiende? Entonces, cambia a mí en lo particular, me cambió muchísimo y como que me ubico más en la palmera, ¿viste? Cuando esos términos, ¿no? Así que empecé a escuchar mucho más, a hablar menos, algo que para mí fue muy revelador, fue entender, como te digo, que la empatía no es un estado interno, sino como, es decir, que no es un estado interno como la compasión, que es algo que se nutre, que se construye internamente. Así que la compasión es algo que se despierta dentro nuestro y se trabaja, y la empatía, en cambio, es una forma de estar con la otra persona en estado presente. Así que cuando entendí eso, dejé de fusionarme, dejé de perderme, dejé de cargar con un montón de cosas, que tiene que ver todo con, como digo, con el sistema de creencia en la cual fuimos construidos, ¿no? Pero que hoy de adulto, como siempre, tenemos la posibilidad de pararnos desde otro lugar, empezar a mirar y empezar a cambiar eso que hoy no me suma. Así que es lo que básicamente hacemos en el Club de Alquimia de Conciencia, Clara, ¿no? En esto, trabajar la empatía el 100%. Entonces, en estado presente, con una escucha activa, dándole lugar, validando al otro, no queriendo ser protagonista de la situación, no minimizar lo que le está pasando a la otra persona, por más que yo no la comparta, lo que venimos hablando. Entonces, entendí donde lo que tiene es de, también al entender, al comprender estas diferencias que por ahí son muy sutiles, ¿no? Eh, no mezclando, no mezclando, bienvenidos a lo que se siguen sumando, no mezclando mis heridas con las tuyas, ¿no? Al comprender lo que es la compasión, lo que es la empatía, que no tiene nada que ver con nuestras heridas, ¿no? Que nos refleje, porque muchas veces, nomás sabía decir de cuando uno va, bueno, un ejemplo medio, que cuando uno va al velorio, a un velorio, ¿no? Uno llora por el muerto, vaya a saber por qué llora. Se te activan memorias, pero en realidad no sé si estás llorando por la persona a la que fuiste, ¿no? Entonces, es eso. eh, Comprender el significado de la palabra te ayuda muchísimo en el día a día, en tu vida diaria. Entonces, hoy, yo en estos momentos, en mi entorno familiar se está pasando una situación complicada y te digo que estoy a full con lo que es la compasión
y la empatía. Y hoy te puedo decir que estoy en un estado interno de paz y totalmente empática con esa situación, porque estoy en estado presente, estoy acá, te veo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo acompañar? Sin conectar o sin hacerme espejo de mis heridas, o sea, con mis propias heridas, ¿no? Entonces, digo que sí se puede y sí se puede practicar, se puede, lo estoy habitando y, y es muy, como te digo, te cambia totalmente, porque si no, uno cree que es empático y la verdad que no estás siendo empático, estás reflejándote tus propias heridas y de esas heridas no podés acompañar absolutamente a nadie. Uno cree que acompaña, pero en realidad no acompaña. Así que decime a vos cómo cambió el hecho de poder entender esta diferencia, de poder verla más en profundidad, eh, cómo fue cambiando, cómo está cambiando tu día a día. Eh, ¿Cómo está, cómo está cambiando en presente? Eh, Porque es así, creo que igual todo el tiempo tenemos la oportunidad de ir experienciando. Cuando aprendemos algo, es como que vamos subiendo una escalerita, vamos subiendo de nivel respecto a lo que aprendemos y cómo lo vamos aplicando después. Eh, para mí entenderlo hoy está cambiando mucho justamente por esto. Primero por empezar a mirarme a mí y decir qué tan empática soy yo conmigo, eh, y poder tener esta mirada más consciente, más eh, como más abarcativa, eh, que no es esto de, al entender que no es solo comprender al otro, sino abrirme a su experiencia sin intentar cambiarla, sin querer corregirla y sin querer sanarla. Para mí, en mi caso, que yo siempre fui la amiga consejera, la que escuchaba, la que daba opiniones, eh, es un trabajo. Y después, del lado de las terapias, es como que se fue sumando más a eso de lo que yo hago, de querer ayudar a todos. Entonces, te imaginas que dando consejos, regalando consejos, dando opiniones y queriendo solucionarle y evitarle cosas a los otros, me cambió mucho porque eh, es conectarme con el presente, con mi momento desde un lugar más profundo donde el otro pueda mostrarse tal y como está, así, máscaras, como vos decías, es lo que hacemos en el Club de Alquimia, eh, y es comprender y respetar quién está haciendo el otro. Ese es el trabajo que a mí me lleva a hacer todos los días, justamente, eh, para no restarle a la persona su vida, entender que su experiencia, que esta persona es el resultado de su historia, que viene con un sistema de creencias, con un sistema de vivencias y que de la misma manera, así como estoy viendo a la otra persona, decir, bueno, yo también soy resultado de historias, de mi entorno, de mi sistema, de lealtades que surgen. Entonces, desde ese lugar, empezar a ser empática conmigo, porque uno no puede aplicar al otro si primero no lo es con uno mismo. Entonces, entender eso en el día a día, como te digo, es algo que lo estoy aplicando, que lo estoy transitando justamente porque me olvido de mí queriendo ser empática con los otros. Y, y, y esto, de cada vez que estoy en una situación así, decir, eh, es una persona independiente, tiene su historia, su propia vida, es su aprendizaje. Eh, entonces, desde ese lugar, mirar con respeto sin intervenir, desde lo que yo haría o lo que yo supongo que le puede servir a la otra persona. Entonces, es
escuchar, eh, escuchar, acompañar, eh, sin querer intervenir. Y, y esto, a diferencia de la compasión que trabajábamos la semana pasada, eh, está más asociado eh, la compasión con la acción. En este caso, la empatía eh, no va tanto por la acción, sino por la presencia misma. Eh, y me pareció muy interesante poder verlo así como en la compasión uno puede ponerse en el lugar del otro y decir qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Y desde la empatía es decir, entiendo lo que te está pasando, entiendo por lo que estás viviendo, eh, puedo sentir lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, enojo, tristeza, dolor, eh, no quedarme pegada con eso eh, y nada más. No tengo que hacer nada más. Soy empática y te entiendo y hasta ahí. Eh, me pareció muy interesante verlo desde ese lugar, desde un lugar de no acción. No es que no se tenga que accionar en algún momento, si surge eh, y es necesario, se puede hacer, pero hay situaciones en las que uno no puede hacer nada y sin embargo puede conectar con esa experiencia. Eh, bueno, y contame esto, ¿qué, qué hay de positivo en ella o cómo la fuiste integrando? Y bueno, el que tiene, que trae ese que tiene de positivo y todo, montonazo, porque el entender realmente el significado de la palabra empatía sin confundirlo con, por conducta, es muy sanador. ¿Por qué? Porque al entender que sí, o sea, qué es lo que es la palabra, qué es lo que significa, te hace que el otro se sienta visto, validado, reconocido. No le quitamos el dolor a la otra persona o no le modificamos su situación o su realidad o por lo que está transitando, sea lo que sea. Pero, eh, pero no lo atraviesa solo, ¿se entiende? No lo atraviesa solo. Sabe que alguien está ahí, en estado presente, sin querer modificarlo, sin querer cambiarlo, sin querer minimizar lo que esa persona sienta. Estoy hablando desde que se te marchita una planta que te la había regalado X persona, se te muere una mascota, lo que se te ocurra, enfermedad, pérdida de trabajo, lo que se te ocurra, lo que esté pasando. Para esa persona lo que está pasando es importante y lo ve de esa manera y no lo puede ver de otra manera. Y si nosotros estuviéramos en ese lugar, con, como vos decís, con sus historias, con su sistema de creencia, con su mochila emocional, haríamos y pensaríamos exactamente igual que esa persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para querer modificar y decir que lo que está viendo y lo que está sintiendo está equivocado? Entonces, el poder entender eso, como te digo, no podemos modificar lo que la persona está pasando, pero eh, podemos validar y podemos acompañar para que no lo atraviese solo, a través de nuestra presencia. Simplemente tan simple y tan complejo como eso, porque queremos ayudar, queremos cambiarle la vida, queremos decirle, no, vos estás equivocado, no, esto con esto vos podés, y queremos darle la fórmula mágica, porque obviamente vemos sufrimiento, pero ahí es donde entra esto, ¿no? Cuando vemos el sufrimiento del otro y nos afecta, es porque está tocando una fibra nuestra, ahí entra la compasión, ese estado interno que uno tiene que trabajar para poder separar y no espejar con el dolor del otro y para poder practicar la empatía en su total presencia, sin espejar, sin querer cambiar, validando lo que esa persona está sintiendo y acompañando desde ahí, sin confundir con conducta. Es un trabajito, pero no es imposible, no es imposible. Así que, ¿cómo la fui practicando? Justamente cuando uno va trabajando en uno y todo eso, es empezar a no interrumpir, ¿no? ¿Cómo la podemos practicar? Escuchar, escuchando, sin interrumpir.
deja que se exprese, más allá de que no estés de acuerdo con lo que pueda decir, compartir, ¿sí? Y aprender a callar nuestra mente, a bajar el ego, a bajarle el volumen de la radio que tenemos acá adentro, la loca de la casa, que le digo yo, bajar el volumen eh, un momento y aprender a escuchar, eh, no minimizar lo que la otra persona está contando, porque para la otra persona, como te digo, desde el lugar que la está contando y dónde está, eh, es para él, le importa, es lo que siente, para él es verdad, es lo que está, cómo lo está viviendo. Así que acompañar sin apuro, sin querer, viste, que solucionarle rápido, viste, que se rápido, rápido solucionar, porque esto a mí me duele. Respetar el proceso del otro, los tiempos del otro, ¿con qué? Con estado presente y escucha. Eso, así puedes empezar a practicar la empatía. Parece simple, pero te digo que a la hora de aplicarla, le sale el Salvador, le sale el de qué, ¿por qué? Porque justamente activa con todas, cuando te activa todo eso, es porque está activando con tus propias heridas. Entonces no estás siendo empática, no estás acompañando, y bueno, eso es lo que podría compartir eh, cómo practico la empatía. No queriendo cambiar nada, estar en estado presente, escuchar, validar lo que la otra persona siente, por más que yo no comparta. No sé cómo la llevas al día a día, qué tiene de positivo vos, tu palabra. Bueno, ahí lo habías vuelto a repetir en la frase, eso vos podés. Cuando una persona está pasando por una situación difícil para esa persona, lo que sea, vos podés. No, la persona no está pudiendo, no, yo pude, eh, pero no necesariamente el otro tiene que poder. A mí tengo un tema con eso porque eh, es, es también otro trabajito que, que estoy haciendo, eso de creer que como yo puedo o como yo hice, eh, todos los demás pueden. Y no es así. Eh, no necesariamente va a ser así, no lo que yo pueda hacer lo vas a poder hacer vos, ni eh, en ningún caso, ni salir de una depresión, ni hacer un cambio radical en tu vida, ni dejar todo y, y no sé, dejar todo y volverte hippie, dejar un trabajo y dedicarte a, no sé, a vender pulseritas en la calle. Eh, no todos podemos hacer lo mismo y para mí es un trabajo ese. Y ahí también entra un poco esto del ser empático con el otro. Entonces sí es un trabajo para mí. Y como vos decías, esto tenemos como muy arraigado esto de querer ayudar al otro, de querer solucionarle el problema al otro, de querer evitarle los sufrimientos, lo que sea. Eh, y de positivo tiene mucho por, porque primero, esto como te decía yo al principio, si yo no estoy siendo empático conmigo, ¿cómo sé que estoy siendo empático con el otro? Eh, yo creo que si uno no lo es con uno, difícilmente lo sea con el otro. Lo digo así. Siempre va a estar mi historia a la par de la historia del otro y desde ahí voy a estar queriendo solucionar y resolver. Eh, pero vos fíjate cómo desde el otro lado uno se da cuenta si, si está siendo empático con la otra persona, eh, la persona se permite ser, eh, se, se siente en confianza. Es eso, cuando la otra persona se siente en confianza de abrirse, de compartirte, baja las defensas y entra en un estado de calma, esto que vos decías al principio, la calma que siente el otro cuando vos estás siendo empático con la otra persona. Eh, porque no hay presión, la persona se siente en un espacio seguro, no se siente juzgada y,
Entonces, entender esto, demostrar la vida de la otra persona, su historia, sin querer quedarme enganchada dentro, para mí tuvo mucho, está teniendo hoy en día mucho de positivo, porque soy yo la que no se está quedando cargada con las historias o con las vivencias o con las experiencias del otro. Me pasaba eso. Eh, es lo que vengo haciendo últimamente de dejar de solucionarle la vida al otro y empezar a acompañar desde ese lugar. Eh, si bien es algo que vengo haciendo hace bastante, eh, todavía el querer solucionarle la vida al otro me termina afectando bastante. Entonces, estoy yo trabajando estoy en ese proceso de ir desprendiéndome desde ese lugar. Eh, y no estar queriendo cambiar al otro, como vos decías, escuchar al otro, prestar atención y en el momento que me están surgiendo ideas o porque a veces, o por lo menos en mi caso, es inconsciente, me está contando algo la otra persona y ay, yo sé lo que le está pasando porque a mí me pasó lo mismo. Ay, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de eso, de decir eh, es su historia, eh, es su vida, es su propia experiencia, eh, y me la está compartiendo. Entonces, desde ahí es como la voy aplicando. Y otra también es cuando comienzo a hablar con otra persona, es preguntarle, ¿querés mi opinión? ¿Querés que solo te escuche? ¿Querés que te dé algún consejo? Eh, si desde ese lugar ir aplicándolo en mi día a día, porque la empatía no busca cambiar al otro, sino que crea un espacio para que el otro pueda expandirse, pueda abrirse, pueda reconocerse. Eh, Entonces, eso, de positivo tiene mucho porque uno puede desprenderse, en mi caso, desprenderse de la experiencia del otro eh, y aprender a escuchar, aprender a acompañar sin querer dirigir, sin querer cambiar. Eh, eso es lo que voy aplicando en mi día a día, ¿no? En el momento que me toca experienciarlo, eh, observarme yo en qué estoy pensando, porque muchas veces escuchamos y ya estamos queriendo responder eh, y no le dejamos al otro ser y contar su propia historia. Esto de, de quedarse sin accionar desde el pensamiento, desde la acción misma física, eh, eh, desde lo verbal, sino estar ahí como a la par. Sería, creo yo, en este ejemplo, estar a la par eh, en silencio, acompañando y dejándolo al otro ser. Eh, Respetando su proceso, porque a veces totalmente. hablamos de déjame revolcar en la mierda, déjame un ratito acá, que quiero patalear, que quiero, déjame, o sea, y muchas veces, pero no lo hacemos de el querer o sea, ayudar al otro y que deje de sentir ese dolor, no lo hacemos, es inconsciente, no lo hacemos desde la maldad, no, lo hacemos inconsciente. Es que venimos de eso también, no te olvides que nacimos con el cuidar a tu hermano, mira al otro primero. eh, se me olvida esta frase muy popular de quiere a tus hermanos como, ya me olvidé, pero viene por ese lado, eh, que tenemos ese chip de mirar al otro primero, ayudarlo al otro, y nos vamos olvidando de la forma, del cómo y de nosotros también. Porque en de ahí el ser empático con el otro y no serlo conmigo. Entonces, a mí, en esto, con esta palabra, y para ir cerrando, lo que a mí me llevó es a conectar conmigo. Hasta qué punto soy empática conmigo. Eh, para permitirme yo
respetar mi propia vida, mi propia historia, de dónde vengo, eh, y no querer identificarme con alguien más tampoco, porque así dejo de mirarme a mí, además. Eso es otra cosa, cuando estoy viendo la vida del otro, dejo de mirarme a mí, y también es una forma de evadir eh, lo que tengo que hacer yo en mí. Entonces, me resultó a mí, en mi caso, muy, muy útil para eso. Creo que es de las palabras como más introspectivas que hice y con las que me quedo trabajando actualmente. Totalmente, Clara, porque cuando una lo puede practicar, siempre es experiencial con uno. Cuando yo la practico en mí, cuando lo hago experiencial en mí, puedo aplicarla en el otro. Entonces, cuando yo empiezo a respetar mi propio proceso, mi propio silencio, mi propio, o sea, entonces yo ahí puedo practicar, o sea, puedo aplicarlo en el otro, sin querer modificar, sin querer decirle que mi historia es peor que la de él, que no sabes, o sea, no, si yo te cuento lo mío, o sea, porque cuando valido lo mío, cuando valido mis tiempos, ¿se entiende? Podemos empezar a acompañar cuando me estoy en estado presente, qué me pasa, cómo me siento, qué me toca, qué fibra me mueve. Cuando yo empiezo a respetarme a mí, entonces vos podés aplicarlo, vos podés aplicar la empatía en el otro, porque ya la estás poniendo, la estás vivenciando en vos, respetando tus, como te digo, en estado presente, validando lo que te pasa, ¿no? Minimizándolo, respetando tu proceso, tus tiempos, tu espacio. Entonces, de esa manera podés acompañar al otro, cuando vos misma te escuchás. Entonces podés escuchar al otro, podés respetar su proceso sin querer cambiar nada, simplemente estando en estado presente. Así que, bueno, como siempre, Clara, siempre se nos pasa la hora, pero rapidísimo. Antes de cerrar, bueno, que no se olviden que en el Club de Alquimia, lunes, miércoles y viernes, son los encuentros, hay distintos horarios, para el que le interesa puede pedir info, estamos Valeria, Clara, quien les habla, a disposición de ustedes, para sacarle cualquier tipo de inquietud, pueden entrar a la página del Club de Alquimia de Conciencia, para ver más información, y si no, a la de cada una de nosotras. Y bueno, agradecer a todos los que están del otro lado, a los que nos acompañan, presencial, en directo o por diferido. Gracias a los mensajes, Clara, los vemos juntas, a los mensajes, a las preguntas, a las dudas. Nos encanta esta interacción porque crecemos todos. Así que más que mandarle un abrazo de luz a todos, los espero el miércoles que viene a las 11 y te paso la palabra si cerras el. Bueno, muchas gracias. Ahí tenés un mensajito para vos. Muchas gracias a Gonzalo que nos acompañó esta mañana. Un placer, un gusto. Y bueno, nada, como siempre digo, no hagan lo que les decimos nosotros, hagan lo que sacaron de acá, tómenlo, aplíquenlo a su vida, experiencienlo por ustedes mismos y van a entender o van a ver el resultado que tiene esto, así como lo tuvo para nosotras. Experiencienlo por ustedes mismos y van a ver la diferencia. Porque uno puede tener mucha lectura, muchos libros, muchas clases, muchos cursos, mucho de lo que sea, pero si no lo aplica a su vida, no lo entiende. Entonces, experiencienlo. Eh, de verdad espero que hayan tomado de acá algo, que se lo lleven a su vida, que lo apliquen, que en algún momento que les surja esto, que se pregunten, que se acuerden de esto que hablamos, de las diferencias. Y bueno, nada, muchas gracias Ale, también a vos por el espacio y los esperamos, las esperamos en el Club de Alquimia. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, Mando un febrero abrazo. ya. Te amo, hijo. Chao, chao. Nos vemos Ale. Chau, chau, gracias.